Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir. No importa dónde fuiste, dónde vas, qué sentís, qué buscas, cuando es el momento de soltar. Y si pudieras verme siempre como soy. No sé si definir la profesión que me toca, la del periodista. Cuando me dicen qué es ser periodista, digo, bueno, estar todo el tiempo en poder en condición de observar, prestar atención, que las cosas te activen, que te llamen, viajas en el auto, viajas en el bondi, en el tren. ¿Qué es ser actor, Guillermo? Y hay mucho de observación también. Hay mucha observación. Hay mucho de disciplina también, no solamente tiene que ver cuando a veces hablan de alguien angelado o alguien con carisma, sino que paralelamente me da la impresión que, no sé si todo es la formación teatral. Yo tengo una formación teatral, pero hay muchas cosas que no te lo enseña el estudio, ¿no es cierto? Creo que, no sé, que si alguien tiene gracia, es difícil. Enseñarle a ser gracioso a este muchacho. Es muy complejo, no debe ser tan sencillo. Pero sí... a mí todo lo que tiene que ver con el texto, todo lo que tiene que ver con escuchar a un director con personalidad que te marca, hay un montón, pero la observación mía para mí es vital. No sé si es necesario, si tengo que hacer un personaje que está en las antípodas de mi vida y que no comulgo para nada con el personaje que me toca en suerte, tendría que vivir como ese personaje, o meterme en los universos del yo. Ese universo mucho no creo como actor, pero sí la observación, sí la dedicación, sí no sé, el respeto por lo que se hace, ¿no? Para mí es más que importante. No cualquiera, algunos diríamos que por justamente tu capacidad para hacer reír, tu carisma, casi dirían que venís hasta de lo autodidacta, y sin embargo no es así. No, tengo una formación, he estudiado. Como que con el paso del tiempo fuiste incorporando cada vez más cosas, cosa que creo que también es cierta. Claro, y la madurez pero que de fábrica también. La madurez de vida y la madurez... Yo creo que también, muchas veces que los veo hoy, que tanto Nicolás como Joana, mis hijos, están transitando la carrera en sus inicios, a veces escucho amigos y compañeros y colegas que me dicen, hace los mismos gestos, pero yo, bueno, ya creo que es algo genético, es algo que ya no hay modo. Le pasaba a un amigo mío, me reía porque caminábamos por un lugar, él estaba con otro amigo y yo iba adelante con mi hijo. Y con el celular me filmó. Y cuando lo veo, la caminata, el tranco, era igual, pero parece como que uno imitaba al otro. Digo, esto es algo que ¿cómo se puede describir? No lo sé, es genético. Y yo creo que los genes, y no sé si autodidacta, pero sí mi formación fue de estudio, recuerdo hasta vocalización, hasta expresión corporal, hasta estudiaba con una docente que era en la época una gigante que era más Alejandra Boero, pero también sé que los mecanismos interpretativos fue más una búsqueda personal, no tanto con la formación, sino es algo que fui gestando. Además, yo no me crié tanto en el ámbito teatral. Hacía teatro fuera del circuito comercial, pero el mundo televisivo no te permite elaborar mucho. Siempre la frase, vamos que nos come el león, vamos que nos come el león, y digo, que nos come el león, ¿y cómo sigue esto? Entonces, de entrada haces una búsqueda, pero al cuarto capítulo ya apelás a los recursos que crees que tenés y seguís. Tiene que ver con eso. Más aún con gente como vos, con tu recorrido, tu trayectoria y tu nivel de popularidad, tenemos la idea de que muchas veces la vida nuestra empieza a pasar por Google más que por otros lados, ¿no? Porque es lo que la gente más busca, más quiere ver. Te propongo que nos vayamos hasta el friso. Bueno. Un friso, estas son las fotos que primero aparecen cuando pones Guillermo Francella, porque son las que más busca la gente. Quiero saber de todas estas fotos, ¿cuál es la... Si elegís una que vos guardarías para tener en tu mesa de luz como algo eterno, si hay alguna puntual que quieras elegir de todas estas. Mira, cada instante que me estás mostrando ha sido muy movilizante para mí. Estar con mi compañero toda mi vida, en una playa, en un momento ocioso, mis primeros personajes, como el pelícano y la brigada, y hacer un corto con mi hijo de tecnología, El secreto de sus ojos, Pablo Sandoval, Arquímedes Pucho, junto a charlas con Trapero en la formación de un personaje. Cada cosa ha tenido ese sombrero
Marcelo creo que tuvo que ver con algo relacionado cuando fui al Oscar. Momentos lindos, atraco con Nico, ver a mi hijo, ver El hombre de tu vida. ¿Y alguna que descartarías de todas estas? ¿Perdón? ¿Alguna que descartarías? Que digas, no, esta foto no me gustaría que estuviera. Si pudiera elegir algo, viste, a veces siempre os pasa que en las redes o en internet hay algo que decís, uy, qué garrón esto. Yo no elegiría ninguna, pero bueno, por ahí a vos. Te confieso que no. No. Porque, digamos, con el paso del tiempo, diría, no repetiría cosas que hice, porque me gustaría transitar otros géneros, que me pase otras cosas, tener contenidos diferentes para poder disfrutar como actor. Pero no renego de nada de lo que yo viví. Claro. Entonces, en ese sentido, renegar de algo vivido, o ay, eso no, por favor, sí, capaz que veo cosas que he hecho, digo, ay Dios, ¿por qué lo habré hecho en su momento? Está bien, pero a veces me pasa cuando cruzo palabras con Marcelo, con Tinelli, vos sabés que yo arranqué en la tele grande con él, claramente, y yo siempre lo destaco, le digo, yo no repetiría creo que ninguna de las cosas que hice, pero me formaron tal como soy y me ayudaron muchísimo. Creo que es algo que la gente, sobre todo los chicos, tienen que entender que no hay vergüenzas grandes. O sea, lo que hay son aprendizajes. No, sin duda. Y para mí todo fue una etapa. Cuando yo te hablaba de la disciplina y de la intensidad, yo creo que vivía del mismo modo desde la intensidad los bañeros que atraco. Es decir, toda mi vida fui de meterme y hacía películas, obviamente de un corte infantil absoluto, pero sabíamos cómo se hacían además. ¿Hay una subestimación de parte de la crítica o de cierta sofisticación de creer que es fácil hacer eso? No, cuando no lo es. Era difícil, era difícil. Sin duda que la crítica cuando observa algo y ve que claro, Patricia Sarani y Mónica González. Y bueno, nos reíamos mucho, nos divertíamos y disfrutábamos. Capaz que por plan de filmación un día Emilio estaba y yo no, entonces había que ponerlo al otro y yo hablaba con un muñeco o con un sombrero o alguien que se quedaba así, que era la cabeza de Emilio, o los Exterminator, que vivíamos, que nos reíamos, que matábamos a los ninjas y capaz que corríamos y uno de los ninjas se levantaba y digo, ¿estás muerto? Le digo, volví otra vez a la tierra. Bueno, esas cosas que decís, bueno, no queda, y después quedaba en la película. Y digo, ay, Dios mío. A ver, me quiere mostrar algo de eso. A ver, ¿qué es lo que quiere mostrar, chicos? A ver, muéstrenme. Perdón, Guillermo, pero me tiran cosas de allá. Ahí está, mira. Seguiremos la práctica. Héctor Echavarría, el campeón de karate. Claro. Eran repito, de un corte infantil. Bueno, vamos a saludar, Profesor, lo llama el coronel. Nuestro cero, siga dirigiendo la clase. Fabiana. Y ahorita agarró Fabiana, supongo, ¿no? ¿Qué hago, profesor? ¿Le aplico la patada al estómago? La patada al estómago. Bueno, vamos a aplicarla muy bien. Con cuidado. ¿Cómo con cuidado? No, porque está muy tensa, ¿ves? Ya me quieren despacito. Concentración. La mente debe dirigir al golpe. Ahí va, con los ojitos cerrados. Muy bien, mirá la manito, como la mueve. Ahí vamos, el cabellito, ahí va. Bueno, nena. Eran fatales. Trabajaban mucha gente que sabía mucho de artes marciales. Todas estas películas. Bueno, y de verdad, con el mismo respeto que yo le puse a esas películas en su momento, que hace más de 30 años, me pasa hoy con las que hago en la actualidad, que los disfruto y me meto, por supuesto, que tiene otro valor interpretativo, es una búsqueda diferente, es buscar algo que no transitaste, algo que si no te queda bien decisa, mejor aún, porque explorás otras cosas. Guillermo, recién dijiste lo de los hace 30 años. Imagino que en muchas carreras, incluida la tuya, debe haber una palabra que es un tabú, que es la vigencia. Porque a partir de la vigencia o la no vigencia es como que es simplemente tener más o menos laburo, entre otras cosas. ¿Vos imaginabas cuando hacías estas películas lo que te iba a pasar 30 años después? No, presente no, realmente en realidad, tu línea de tiempo ha sido pareja. Sí. Pero encima llegar a... A mí me costó mucho comenzar. Me acuerdo cuando caminé estos pasillos de este canal, tu productora me decía, hace mucho que no venís mucho, pero recuerdo cada instante de este canal, ¿no? Ese bar, la búsqueda del bolo, cuando comenzaba el color, la Argentina televisora color, y caminaba y seguía a los productores por los pasillos, hasta sabía cuando llegaban los libretos del otro día para la novela de turno. A ver si te tocaba. A veces estaba un policía, un cartero, algo que había. Yo, ¿cómo le va? Yo, nene, otra vez. Digo, no, pero a ver si hay algo. Fui muy tenaz y me acuerdo que me costaba mucho, me sacaba fotos publicitarias que me costaban mucha plata, no tenía plata, las sacaba para presentar y veía que las metían en un cajón y digo, no las van a ver más. 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, 600 años, 700 años, 800 años, 900 años, 1000 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 años, 1000
pero cuando empecé a trabajar tuve una continuidad que nunca mermó. Es decir, fue muy difícil el comienzo, pero después jamás mermó, pero jamás. En tu caso, eso de el problema no es llegar, sino mantenerse, fue al revés. Sí, absolutamente. También no era llegar, era tener una continuidad de trabajo. Claro. Llegar es cuando estás de verdad con un descanso absoluto, pero ahí era poder tener continuidad, anhelaba eso. Y se fue dando de a poco, con cosas bien heterogéneas, pero me agarraron gente muy importante de esta industria que me permitía esa continuidad que yo anhelaba. ¿Y qué hacías, aparte de esperar tener tu chance como actor, Guillermo? Bueno, trabajaba en muchas cosas. Fui vendedor de todo. Trabajé en una inmobiliaria, pues tuve una inmobiliaria propia, junto a mi hermano y un amigo. Pero en mis comienzos todo hacía. Vendía títulos de capitalización por la calle, de una compañía de seguro, tocando timbre, inolvidable, con frío, cualquiera, pero que necesitaba vender ese título. Después trabajé en una boutique con un amigo. Y por sobre todo, vendía lotes en zonas turísticas, también en una compañía de comercialización. Hacía muchas cosas, estudiaba teatro, hacía muchos comerciales. ¿Todo eso pensando en, o sea, para financiar tu idea de ser actor? Y sí, ¿O lo pensabas de tal manera? Lo único que yo quería era ser actor. Terminé el colegio secundario y me acuerdo que no tenía ni idea. Todos mis amigos capaz que me decían, ¿qué vas a hacer? Digo, no, medicina. Y digo, ¿te gusta la medicina? Me dice, no, ¿qué pasa? Mi papá es médico, yo me voy a meter. Pero ninguno tenía una vocación. Justamente, al no saber qué hacer, lo único que quería era estudiar teatro. Y papá me decía, pero buscate algo paralelo, para comer, para ver, pues te estudiar teatro. Sí. Y me gustaba mucho el periodismo oral, no el escrito. Me gustaba poder escribir, poder estar frente a un noticiero. Y tenía un gran amigo de un tío mío, era muy amigo del padre Alfredo Serra, y me vinculé con él, trabajé en Gente, empecé a dar mis primeros pasos, estudié en la Escuela Superior de Periodismo, la de combate de los pozos. Sí, yo también, mis 6 meses fueron allá adentro. Mira, no duré más de 6 meses. Yo estudié 3 años. Genial. Y terminé recibiéndome. En tiempos en los que no existía, salvo en la Universidad de La Plata, no existía una carrera de periodismo en Argentina. Es verdad. Claro. Y en ese momento era muy importante. Era el lugar, el infotécnico era el lugar. Sí, el lugar. 3 años. Los 3 años me recibí ahí, Combate los Pozos y Moreno. Sí. Córdoba Alsina creo que era el director. Y fue una época muy interesante para mí, pero lo único que yo quería era actuar. Duré muy poquito en el periodismo, me echaron rápido, dijo Francella en una entrevista. Bueno, ¿Es verdad? Sí, es verdad. Jorge Luján Gutiérrez. Él me echó, es el día de hoy que me dice te salvé la vida. Pero, pero en aquel momento sufrí mucho, era muy chico, yo tenía 21 años. Es durísimo. Y me mató, porque además, si vos me dijeras, también, ¿cómo no te va a echar? No había motivos. Es decir, se ve que me tomaron por un pedido de Serra, me tomaron en los meses de verano, vamos a cubrirlo, qué sé yo, no había nadie, tenía todo el lugar para mí, y las máquinas de escribir, los asientos, pero cuando llegó todo el personal estable, no tenía lugar. Y me llamó un día Jorge Lucas y dice, mirá, vamos a prescindir, casi me muero. Casi fui caminando hasta Retiro sin entender qué había pasado. Y la gran satisfacción de mi vida que a los 8 años después fui tapa de Gente y para mí fue inolvidable, porque para mí era muy movilizante. Y habrá sido más de una vez personaje del año. Por supuesto. De la revista en la que te echaron. La tapa que no me lo olvido, yo hacía La Familia Benvenuto. Y había... ¿Qué somos más? Decía, ¿cómo somos los argentinos? ¿Como los Benvenutos o como los Simpsons? Entonces hay una tapa que estaba Bart Simpson señalándome a mí, yo señalando a él, como diciendo, mira este dibujo. Y fue la primera tapa mía que casi me muero. A fines del año pasado, estas cosas que hacen que uno sienta más fuerte la argentinidad, paseando con mi esposa por Londres, tomamos el subte y en una de las estaciones subte veo algo que supongo la producción nos va a mostrar de inmediato, en cualquier momento, y que tiene que ver con una de las tantas cosas maravillosas que te han pasado en los últimos tiempos, que es el clan. Y decir, bueno, vaya bien, regular o mal, pero si hay publicidad en el subte, no es un tema menor. Muy fuerte. Sí, mira, acá estamos, este es el póster en una estación de tren. Muy fuerte, sí. De la capital inglesa. Un personaje basado en esa vida real, todos sabemos lo que fue, para mí ha sido uno de los casos policiales más emblemáticos de Argentina. Y cuando Pablo Trapero me lo ofreció, dije, wow, sabía un montón de esta historia. Bueno, pero recién me dijiste que vos hay ciertas cosas que por ahí si tuvieras que meterte mucho en un personaje antagónico a lo que vos sos,
Y vos, mucho Arquímedes, no te deberías parecer en tu vida real. Bueno, digamos, pero ¿no? también fue un ejercicio, por eso Claro. no comulgar o estar en las antípodas de este tipo de seres tan execrables, para mí fue muy útil buscar algo desde la postura, desde lo corporal, desde lo postural, desde la mirada, desde la pausa, del silencio, del decir. Se trabajó mucho con todo eso, con el director. Es vital muchas veces ciertas marcaciones que te hacen los directores, como me pasó con Juan Campanella en su momento con El Secreto, o con Pablo proponía cosas, yo también le sugería otras, y salió algo que fui muy orgulloso de haberlo hecho, porque estuve con gente que sí lo conoció, como los jueces Piotti, o Bueno, Servini nosotros nos tocó descubría. por generación y por zona geográfica, era muy famoso el tema de sí. Arquímedes barriendo la vereda, al hijo Alejandro. Vos lo también trató. eres de San Isidro, ¿no? Sí, claro, de la zona, y además he tenido hasta novias que eran compañeras de colegio de Guillermo Puzo, Mirá. el que justo en ese momento estaba en Nueva Zelanda y le dicen quédate ahí, no vuelvas. No vuelvas, tal cual. Pero impresionante todo el entramado, porque además parecía realmente increíble. Increíble. Vos sabés que él casi suspende una vuelta olímpica Sí, sí. a cuenta de cuando esté libre Alejandro. Es que todos decíamos que eran perejiles y Claro. después comprobamos que no lo eran. Y además nadie que viviera en esa casa podía ignorar lo que ocurría ahí adentro. Absolutamente. Era imposible. ¿Y que descubriste algo que no se haya conocido respecto de la causa misma en todo el laburo por acercarte a Arquímedes Pucho? No. El trabajo de investigación fue intensísimo que realizó Trapero y algo diferente no. Muchas cosas no ignoraba. Repito, yo sabía mucho de la causa. Yo era de Bécar, Sí. estudiaba en San Isidro, caminé por la puerta de esa casa centenares de veces, estaba la roticería, ¿te acordás? La hamburguesería de Maguila, Sí, obviamente. señor. Sí, Sí, claro. señor. Así que me acuerdo todo y nunca imaginamos que podía ser verdad lo que le ocurría a la Le familia. regalamos un toque a la gente, de paso. Un toquecito con el tráiler, Sí, vamos a disfrutar obvio, un poquitito de uno de los capos laboros. ¿Mejor? Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ahí voy. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana. Adriana, ¿Qué? en un rato está la comida. Bueno. Tranquilo, es la comida. $1 millón en ¿Qué billetes. nivel de asfixia genera Dios esto? mío, Dios Para mío. ser periodista, para ser actor, naturalmente la dosis de ego tiene que ser importante, la vanidad tiene que ser importante, pero ¿te admirás mirándote? O pensando en esa secuencia, en el seguimiento, en... Me pasó recordar este plano secuencia, que es un plano secuencia, Tremendo. para que la gente entienda que no hay cortes en ningún momento, desde que corta el pollo hasta el final de todo, es decir, y recordé todo lo que fue ese proceso. Me pasan muchas cosas cuando me veo. Viste que hay muchos actores que dicen, "Ay, prefiero no verme". A mí me gusta, depende qué, me gusta verlo. Pero capaz que no lo hago asiduamente, ¿no? Quizás no lo haces para corregir cosas, sino para disfrutar y hasta ver los errores, pero no necesariamente como un afán de corrección, no, ¿o sí? exactamente. De ese modo sí lo hago. Pero me gusta a veces ver, me detengo a participar y recordar cada instante de lo que fue el rodaje. Cualquier persona que en este momento mire la tele te encuentra en un comercial y en ese comercial está la historia de Francella misma. La gente, si Francella no hace reír, no nos interesa. Sin embargo, tus últimos años han sido bien distintos a eso. Sí. ¿Era algo que vos sentías que era necesario en tu carrera o simplemente fue un episodio que se produjo? Yo creo que no, yo creo que estaba todo bien igual, pero el hecho de haber tenido experiencias en roles mucho más poderosos, salirte inclusive de la comedia. Era una necesidad, tenía ganas de transitar otros géneros porque, digamos, no es que
la comedia fue una anécdota, surgió, o sea, le resulté efectivo a los productores en una novela a la tarde que se llamaba Todos los días la misma historia, Sí. en 1982. Y después empezó Mi chanta favorito, pero de Hugo Mozart me recuerdo que después me dio un personaje sin límite, que es la historia de un trepador, Sí, que sí, fue sí. extraordinario, Barilati. Y después era, Claro. ¿te acordás? Sí, obvio. 1984, Claro. Canal 13, domingo a las 10 de la noche. Y después empecé a tener, pero siempre era comedia, con las tiras con Arnaldo, con quién no trabajé, en el teatro todo era comedia. Y después yo sí era una necesidad de ver que me puedan convocar. Y sabía que todos querían, pero tenían miedo. Claro, yo entiendo también, cuando vos resultás muy popular, el autor o director, que a su vez a veces escribe, tiene miedo que tu sola presencia distraiga el hecho de lo que ellos han querido contar. Y digo, bueno, pero que confíen en ellos y que confíen también en mí, Lógico. que podés darle un... Y así fue, capaz que te podés distraer un segundo, pero al ratito, de acuerdo a tus valores, podés encontrar algo que decís, la verdad que no me di cuenta que era él, o vi que no lo vi a Guillermo. Claro, bueno, es parte de la magia de lo que pasó con Campanella y El Secreto, ¿no es Claro. cierto? O sea, vos tenés distintos focos de atención permanentemente y está la película como un todo también, ¿no? Que sobresale. Bueno, eso fue una satisfacción gigante. Él me saca en la primera escena un poquito fuera de foco. Sí. Estoy muy cambiado estéticamente, pero me han contado que mucha gente pasaba la película y decía, ¿dónde está Franchella? Sí. Y eso fue bárbaro, eso fue... Bueno, fue una gran película. También trabajar junto a Juan, que hoy es un gran amigo. Después hice El hombre de tu vida con él, que fue una experiencia inolvidable. Pero fue muy movilizante. Fue un mojón para mí muy importante en mi carrera y en mi vida. Antes de elegir un momento que nos va a detonar y nos va a derivar hacia otro lado, en este mismo sillón estuvo Ricardo Darín hace no mucho tiempo y hablamos de hasta dónde ayuda el hecho de ser como son en su capacidad profesional en el mismo set de trabajo, ¿no es cierto? Porque entiendo que debe haber gente maravillosamente genial en la actuación y en la comedia inclusive, pero que quizás a la hora del trato humano es mucho más áspero, mucho más reservado. Que Son quizás más amargos, claro. ¿Vos sos de ese estilo, del de Ricardo, digamos? No, yo soy muy, relajado. Muy, sí, absolutamente. No podría cambiar. Soy así. O sea, no laburás bajo estrés, digamos. No, jamás. Trato de vivir en un clima muy distendido, y cuando hay un set divertido, es fantástico. Sí. Todo se realiza del mejor modo. No, yo en todo, en programa de televisión, en teatro, tiene mucho que ver con mi personalidad, no podría cambiar. Vamos a ver un toquecito del Secreto también para... ¿Cómo no? Es un momento muy, muy especial, de una película muy especial, naturalmente. Solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Dios. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Bueno, hay gente que me ha preguntado si estas tomas eran originales. No. Digo, no, muchachos, ¿cómo va a ser? No El existía Ducó. en colores. No, era el claro. y lo peor es que además está tan bien caracterizado el huracán Racing del 75. Sí, perfecto. Tan bien, pues esa pilcha, es ese estadio, es esa estética. Perfecto. Bueno, un gran trabajo de producción. Sí, fantástico. Cuando haces época, yo acabo de filmar una película de época, la década del 40, un libro de Bioy Casares y Silvino Campo, dirigido por Alejandro Masi con Luciana Lopilato. Una gran historia, Los que aman odian. Y fue todo, no es solo el vestuario o el auto, es todo el perfume de esa década, ¿no? Es muy atractivo. Bueno, Racing. ¿Llorás mucho por Racing? ¿Lloraste mucho por Racing? Sí, mucho, sí. No, yo sufrí siempre mucho por Racing. En mi casa siempre se respiró ese perfume. Mi papá competía para Racing de joven. Contame esta foto, por favor. Y seguimos con Racing. Esta foto fue inolvidable. Esto fue un pequeño homenaje que me hace el club, el presidente, por El secreto de sus ojos, por el personaje de Pablo Sandoval. Y salí a la cancha y lo que fue, hay algo indescriptible. Yo amo este club. De chico, de toda mi vida. Te decía que papá era profesor de Racing. Primero era
competía para Racing levantando pesas, en mi peso, no era que era un oso. En mi peso, pero levantaba el famoso arranque se dice, no sé. Arranque, sí, arranque, o envión. Sí. El envión. Y tenía copitas y medallas. Yo siempre jugaba con sus medallitas, con sus copitas, con el escudo de Racing, todo era Racing. Mis padres se conocieron en los bailes de carnaval del Racing de Villa del Parque. Claro. O sea que Racing fue siempre. Y sí, para mí mucho tuvo que ver. Y sí reconozco que aún me cambia el estado de mirar con Diego, maestro. Un maestro, un fenómeno. Oh. Es un caso, a veces hay que rescatar esto más allá de la camiseta. Cuesta en Argentina, estamos tan enfrentados, tan mal con el tema del fútbol, que no nos damos cuenta de lo importante que es que tipos como él, como el hermano, como Verón, como Maxi Rodríguez Señuls, hayan vuelto a la Argentina enteros. En vigencia. O sea, tipos que podrían estar ganando millones afuera y han venido a aportar lo suyo a su lugar de origen. ¿Y de qué modo? Y en el caso de Diego, además, vuelve siendo otro jugador, claramente. Y nos saca campeón, otro jugador. Y quedándose dando vueltas ahí como para influir. Es como que es imprescindible, ¿no? Que estén estos fenómenos dando vuelta para que las cosas estén a resguardo, que se piense Y tiene mejor. una mentalidad diferente, una mentalidad europea, una mentalidad de cómo es la construcción de un evento o del club, o de crecer, o de la unión. Lo que Saja y él hacían con los chicos jóvenes era importantísimo. Es esa presencia, el hablar, yo lo veía. Vos si lo seguías en el partido, la pelota estaba por acá, pero vos lo seguías a él, dirigía todo el tiempo, era extraordinario. Con las manos, con los gestos, llevaba la defensa. Era algo impresionante cómo lo hacía. Si alguien se detenía, pasa que querés ver la pelota, querés ver cómo... Pero verlo, el comportamiento de él dentro de una cancha. Y yo compartía asados con el plantel, un tipo muy interesante, muy inteligente, reflexivo, educado. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Racing? Tiene que haber un primer partido que recuerdes. El de Pisuti. El 66-67. Sí, el de 66-67. Muy de chiquito con tu papá, probablemente. Y claro, vivía en Becar, nos tomamos el tren hasta Retiro, el subte hasta Constitución, el tren hasta Avellaneda y luego caminábamos. Qué genial. Inolvidable. Pero era un programón, era algo... El estar allá era impresionante porque íbamos al sector C de la cancha de Racing. Sí. Y nada, el Celtic, el 2-1... Gol de Raff, gol de Carden, gol de Johnston. ¿Te pasaba eso de, me recuerdo de chiquito, ¿no? Cómo te late la ansiedad y los nervios cuando vas llegando y empezás a escuchar el murmullo de la cancha y tenés la sensación de que vas a llegar tarde y no vas a ver la salida y te agarra esa locura? Es una sensación única. Única. Y ver ese cilindro, que la verdad Racing es una de las hinchadas más seguidoras que hay, aunque vaya noveno, décimo, primero. Y verla en un marco cubierto en su totalidad es extraordinario. Hubo muchos partidos que fueron significativos para mí. El Turco García decía que ser hincha de Boca, de Racing, de River es fácil. Hincha hay que ser de San Lorenzo, Huracán, Racing, ¿no? Sí, que la sufre. Claro. Pero no por la exigencia de la hinchada, es algo... No, el padecimiento, o sea, Racing está lleno de historias que vos decís, partido ganado, partido que no ganamos, ¿no? Absolutamente. Finalmente lo han revertido en los últimos años. 3-0, 4-3 en último minuto y nosotros destruidos así. No, pero ahora no. Ahora no solamente con el Racing positivo, sino que ha cambiado mucho Racing con las últimas conducciones, con la transparencia que hay. Es un club saneado económicamente, es uno de los clubes que mejor orden tiene desde el punto de vista financiero. Y con un gran plantel y una hinchada indescriptible. Acá el director se lleva toda una pausa, así que nosotros no tenemos por qué ni pedir esa pausa. Perfecto. Y de paso vamos a ir hablando, pues a la vuelta quiero preguntarte algo más vinculado con Racing y con otra historia tuya que tiene que ver con tu hijo. ¿Cómo no? Sí, a ver si me vas diciendo. ¿Cómo no? Pues es que... Ivana Cornejo. Te quedaste perpleja.
No. Me faltan 40 centímetros. No es nada grave. Es distinto, pero nada más. ¿Estuviste mal? ¿Por qué desfilaste, tarado? No, bueno, no es desfile. ¿Cómo estoy? ¿Te gusta mucho esta mujer? ¿Sabes que está bueno darse un momento? Desconectarte del mundo y simplemente estar. Estás en todo, vos. En todo lo que me interesa. Te pusiste nerviosa. Vos estás saliendo con alguien. Pasé y me llamó la atención la sonrisita esa de salame que tenías. Y puse ahí en un momento vi una trompita. Yo no puedo creer. Yo. Somos tan solo una monocha tremenda y un tipo de 1,36 m. Parezco más, pero no. Esa es mi medida. Sí, tocó esa. Y bueno. ¡Oh! No. Dale, boludo, ¿usted quiere seguir parado, por favor? Gracias. ¿Te ayudo? No te puedo, perfecto. Muy bueno. Todos los días, cuando voy a la radio, ahí en San Telmo, paro a comprar un café y enfrente del café hay un negocio de ropa y veo la foto. Definime esa foto, que debe ser, yo entiendo, de una profunda emoción, de haber llegado a algún lugar especial, la foto con tu hijo. Con Nicolás. Sí, fue... primero, la idea de querer hacer algo juntos la plasmamos con Corazón de León, Sí. esta película que fue inolvidable. Y después nos convocaban varias veces para seguir como un rubro, y ni él quería ni yo quería, No, claro. porque me pareció que no era adecuado para él, y él también, le decía, prefiero, papá, que no, aunque me pueda perder cosas interesantes, prefiero hacer mi carrera solo. Me parece perfecto, Nico, y yo también compartí. Pero este disparador, que era el uso responsable de la tecnología, que estamos mirando para abajo las 24 horas por día sin conectarnos a los ojos, fue idea del dueño de esta casa de ropa importante, Claro. Nicolás Cunha, Sí. donde nos dijo que tenía ganas de hacerlo, y la idea era que lo llevaba con mi hijo. Él todo el tiempo estaba con Nicolás y quería hacerlo conmigo. Me gustó mucho la idea y dijimos, bueno, vamos para adelante. Salió un corto que fue muy premiado, que tuvo millones de visitas, y después gigantografías por la calle. Y sí, te digo que fue muy lindo. Muy lindo verme con mi hijo en ese universo. Era para el Día del Padre el evento. Esa conexión que verdaderamente, porque es la que tenemos con Nicolás, lo mismo que pasa con Joana, tenemos una gran conexión, pero verlo plasmado, como si vos, se subrayó de otro modo, ¿no? Y para mí me gustó muchísimo. A ver, vamos a compartir algo para disfrutar de eso ¿Cómo no? también, de conexión real. A ver. ¿Qué nos pasa? Nos tenemos tan cerca y no nos vemos, no nos hablamos. Todavía estás a tiempo. Si el tiempo no existiera, tal vez no me importaría. Genial. Fue muy lindo. Muy lindo. Muy lindo, sí, sí. Me gustó mucho. ¿Podés ser crítico con tus hijos? Sí, sí. En lo profesional, digo, claramente, ¿no? Sí, conversamos mucho. Muchas veces yo soy su fuente de consulta y ellos también son mi fuente de consulta, porque a veces recurro a ellos para ciertas cosas, porque creo que estoy actualizado en muchas cosas, pero también me gusta tener la voz de ellos o la opinión de ellos. Les doy mis libros para leer, me encanta que me hagan una devolución, me hace una devolución muy coherente, me gusta escuchar lo que él... Y a veces son un poco detractores en algo, pero no con descalificación ni de mi parte ni de ellos, pero sí hablo mucho. Y en los trabajos participo, muchas veces Nicolás viene con sus textos a pasar un poco de letra conmigo.
Son muy distintos. Uno me pide pasar, y paso y puedo corregir. Joana prefiere que yo le haga, pero no quiere pasar conmigo. Pero los dos estoy muy cerca y críticos y conversamos, somos muy unidos. Sí, igualmente imagino que por el papá que tienen, te deben quebrar, ¿no? Saber que tus hijos te admiran, más allá de ser el papá, que siendo actores admiren tu condición de tal y lo expresen y lo manifiesten, ¿no? Sí, bueno, es que tenemos una relación de verdad, de papá, por supuesto, de compañeros y hay mucha energía juntos, ¿no? Con Marinés, con mis hijos, con todos, sí. Y eso sale. Y dentro de ese esquema quiero saber si, más allá de la parte profesional de cada uno, si estás tranquilo, si te angustia lo que vivimos en la Argentina, pensando que entiendo se potencia cuando uno tiene chicos, justamente, chicos jóvenes, que tienen derecho a hacer la misma vida que hicimos nosotros de chicos. Y por ahí hoy volvés y no sabés si volvés y si salís y cómo va. No, ese mundo que nosotros vivimos, que parecía que tenía una cotidianeidad absoluta y era normal, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que aquellos que vivimos era una panacea, ¿no? Y hoy no lo pueden vivir, lamentablemente. ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Cómo se explica, Guillermo? Porque nos ha tocado vivir ciertos años en los peores años de la Argentina. Pero no era esto. Pero no era esto. No. ¿Y cómo puede ser? Sabemos que estos no son los peores años. No, pero claro. hoy es otro nivel, inclusive el caso de los femicidios, por supuesto, ni que hablar, ¿no? En el caso de tener hijas mujeres. En todo. Lo único que anhelo y sueño es que no haya llegado para quedarse esto, ¿no? O sea, que podamos tener la inteligencia, o los que nos conducen tener la inteligencia de poder cambiar, de poder modificar esto que nos derrumba a todos anímicamente, porque ha ingresado todo desde la droga hasta... Todos son universos que nosotros eran tan lejanos, nos contaban qué ocurría. Yo elijo creer, yo elijo tener optimismo. Puedes elegir no creer, puedes tener un escepticismo absoluto. La realidad a veces te exhibe, te dice no podés creer o sí podés creer. Sí, aún ante una realidad adversa, soy optimista. Yo creo que va a venir un tiempo mejor, lo anhelo, pero no de iluso o de un optimista permanente, sino confío en que la gente que nos conduce es bien intencionada, lo sé. No es sencillo, después de venir de un gobierno de lo que venimos durante 12 años, la gente haya elegido porque han ganado en las urnas, no es que se ganó de un modo clandestino. Es que la gente quiere cambiar, quiere que haya algo diferente a lo ocurrido. Pero no es sencillo el paso. Cada puerta que han abierto encontraron pus. En cada lugar hay infección. No es sencillo, Gonzalo. No es sencillo para nadie. Y aparte el negar que lo que han abierto han encontrado también es un absurdo. Una cosa es apoyar un modelo, una cosa es apoyar un modo de ser, una ideología, pero negar lo que ocurrió. Curiosamente o no curiosamente, en los últimos 10, 15 años, a muchos le han pasado cosas, no ha sido mi caso, que no le habían pasado en años, de ver que se rompen familias o se rompen amistades eternas, justamente por una cuestión presuntamente ideológica. ¿Te ha pasado a vos con colegas eso? Sí, bueno, más allá... Los pues que tienen muchos más años que nosotros dicen que esta grieta es nada comparado con aquello. Claro. Con lo que era la época de Vaperón. Sí. Bueno, a veces hay testimonios en YouTube que vos ves que decís, madre mía, los colegios, lo que le indicaban, lo que les marcaban, las líneas que bajaban, que era muy duro, que esto somos nenes de pecho comparados con aquello. Pero sí, por supuesto que puede haber ideologías diferentes, gente de izquierda, gente es necesario. de derecha, gente de centro, por supuesto, cómo no. Tenemos que ser bien heterogéneos en nuestros pensamientos, me parece fantástico.
Lo que no es aceptable es negar realidades, es negar cosas que han ocurrido, si no puedes negar las corrupciones. Y cuando de verdad ya hay necedad en la conversación, y es desde lo islámico, Claro. o desde algo como Sin retorno, sí, fundamentalista, y, qué conversación, y directamente a mí me duran un minuto. Salís, digamos. No, pero no te podés enfrentar porque ves que hay algo medio raro que no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con que sos enemigo, no que pensás distinto. Obviamente, alguien te escucha, dice, ve esta foto y, claro, Francella habla así porque tiene el reconocimiento. No, pero lo planteo desde este lugar. A vos te ha tocado desarrollar gran parte de tu carrera en tiempos de democracia. ¿Sí? Desde el 83, un poquito antes, pero 83 hasta ahora ha sido el corazón de tu carrera. Sí. Y en muchos tiempos, sobre todo en los últimos, la utilización del deportista, del artista, que son personas que a veces en términos de mancha son lo opuesto a ciertos políticos o dirigentes corruptos, o sea, de gente que uno sabe dónde saca la guita, de qué vive, transparente, como decía Diego, ¿no? Cuando hablaba con Fito Páez, decía Diego y Fito y yo sabemos dónde sale la plata, llenamos un estadio, tocamos, cantamos, jugamos a la pelota. ¿Se te acercó gente para usarte? ¿Quisieron usarte a vos regularmente como un símbolo, como una cara, como un rostro? Digo, pues eso a veces inhibe a uno decir lo que uno piensa. No, de verdad que no. Sé que me han medido, como dicen ellos, claro. ¿A qué segmento apuntás? Que me decían que era muy masivo. Pero ¿Por dónde? ¿Por qué barrio? ¿Por qué? Por donde sea. ¿Por qué distrito? Pero no me han pedido nada. No puedo mentirte, no. Y no pasa por apoyar un gobierno. No me gustan los antidemocráticos. Es decir, son gente que está en otra vereda. Y hay como una arenga a eso, ¿no? No me gusta eso. Me encanta... Mira, soy un argentino que, volviendo al fútbol, yo hubiera preferido que Patrón Bausa siga. Aunque no seamos campeones mundiales. Perdón, mundiales. Aunque no entremos en el mundial. Sí. Te confieso que yo... ¿Por qué motivo? Por respetar los contratos, por respetar la palabra, por respetar la... O sea, quizás no lo hubiera llamado como técnico, pero si está como técnico, respetémoslo. Sí, por supuesto. Claro. Pero pasó con Batista por los penales en la Copa América. Y pasó con todos. Este exitismo... Bueno, no comulgo. Y cuando ves una realidad que desborda en cuanto a lo negativo, entonces sí, pero era... una provincia incendiada, un país incendiado. Es decir, ¿cuál sería cómo sigue la conversación? Contame. ¿No? ¿Se termina ahí? No se termina cuando hay esa cosa fundamental. Entonces, de verdad que eso es lo que no comulgo. ¿Te afectó lo del Inca? ¿Te impactó el tema del Inca? Digamos, no tiene resolución aún, pero todo lo que detonó, digamos, siendo un lugar que es fundamental para la difusión y el desarrollo del cine argentino. Sí, fue doloroso. ¿Crees que es parte de esas puertas que se abren y se encuentran? No, es que como decía la gente de la cultura, como Beluto, como Lombardi, con mucha gente que como que hay una gran corrupción dentro del Inca, y eso no lo ignora nadie. Lo que después trajo como consecuencia spot de compañeros hablando de algo que no iba a ocurrir y que no ocurrió y ni va a ocurrir. Entonces, en ese sentido decís, ¿pero por qué hablan de este modo si no es así? Pero acá no habla por estar de un bando o del otro, no ocurría. Fue desplazado el director, Alejandro Caseta, por lo que tengo entendido, porque también esta demanda de opinión que hay de todo el mundo, a veces te tocas un poco... El panelismo está jodido en la Argentina. El panelismo está jodido en la Argentina. Estamos todos para tirar algo y confundimos al mundo. Y se confunde. Entonces, de verdad, tomar partido acá por el Inca, no, sé que tengo entendido que se le pidió que corra a gente corrupta y no lo ha hecho, entonces lo sancionaron despidiéndolo. Tal vez se hizo un modo torpe, tal vez hubiera sido un poquito más tranquilo y que no se exponga de una manera a alguien impoluto como esa Caseta, alguien respetuoso, honesto, y se ensucian personas de un modo. Y de lo del spot, creo que tiene que ver con un modo de creer que va a ocurrir cosas o abrir el paraguas por las dudas. Yo he escuchado compañeros que dicen, no lo hicieron porque nosotros dimos en el spot. Digo, no, hay una ley. Claro. Pero bueno, ¿cómo sigue esta conversación? Es imposible. Sí, además, bastantes cosas complicadas suceden como para adjudicar cosas que finalmente no van a pasar. Obvio, ¿no? Bastante tenemos con la realidad. Obvio. ¿Alguien con quien te gustaría trabajar y no lo lograste todavía? ¿Actor, actriz? He trabajado con tantos compañeros buenos que me gustó con todos, ¿no? Y con gente que... Pero decir, pucha, ¿cómo será compartir un set o un escenario? Hoy no.
Si me lo preguntabas hace unos años, te decía con quién, que ambos lo pude trabajar, que fue Alfredo Alcón, Claro. que soñé trabajar con él, o el Beto Brandoni, que soñé trabajar con él cuando era jovencito. Mi formación teatral era ir a verlo al Beto y esperarlo en la puerta y algún día trabajar con él, y lo pude hacer en varias oportunidades. Ahora vamos a filmar juntos una película en el mes de agosto, pero en este momento no sé con quién. Me hubiera gustado trabajar con China, que no pude. Claro. Con Norma. Y te voy a decir Norma Leandro, Con me Norma acordaba no, de agosto con cuando Norma no pude trabajar. Cuando era bien el futbolero. No se dio, y capaz que puedo trabajar. No Claro. se dio, la respeto muchísimo a Norma. En términos futboleros me acuerdo de haber ido a ver Agosto, donde son varias actrices, muchos actores, y digo, es como que cada vez que tomaba, agarraba la pelota Bocini cada vez que aparecía ella. Entonces decís, quiero que la tenga siempre ella la pelota, ¿no? Gigante, es fascinante. Gigante. Y la quiero mucho además. Sí. Por ejemplo, alguien como Norma. Bueno, el director con sus arbitrariedades nos va a llevar a una nueva pausa. Muy bien. Sí. Claro, me imagino lo que debe ser. Mientras veía la obra pensaba lo que debía ser disfrutado de estar con él. Guillermo, para críticos de espectáculo, por ejemplo, el episodio con Luisana fue, no, la gente indignada porque... Y en realidad es una genialidad que suceda algo así, que quede tan instalado en la memoria de la gente el vínculo actriz-actor que tuvieron por un trabajo que cuando hicieron algo juntos, pasa ¿no? así a la historia, pero cuando algo queda como si fuera el Chavo o los Simpsons, claro, es maravilloso. Algo pasó, entonces bueno, tiene el costo y el beneficio también. Totalmente. O sea, ha sido un beneficio extraordinario haber participado de una tira que quedó y queda en la gente de este modo, pero entonces hay mucha gente que no puede separar a uno del otro. Está bien, pero del mismo modo muchas veces uno se arman escándalos para poder promocionar una película. Sí, pero tiene que haber una película. Por supuesto. Si no, después no alcanza. Por supuesto. Bueno, acá está primero la vuelta de tuerca, que no es producida, que es inevitable. Tenemos el titular al respecto, ¿no es cierto? El impactante beso. Bueno, ¿cuántos besos habrá dado en tu vida actuando? Y ella, ¿cuántos besos habrá dado en su vida actuando, no? Pero esto fue diferente a todo. Lo hablábamos mucho con ella, lo hablábamos. Fue una película que trajo tantas cosas, desde la salud del hijito hasta todo lo demás, que la interrupción del rodaje, que esté sano, ¿no? Bueno, han sido un montón de cosas. Y lo que fue el universo de eso que teníamos que hablar, que era, mirá que acá no somos papás. Tiene que ser creíble. Claro, nos tenemos que mandar. Totalmente. Si no nos mandamos, no va a ser verosímil. Así que a mandarse, Lu. Y es fantástica, tiene una energía, yo la adoro. Bueno, tengo un vínculo muy lindo con ella, con su hermano, con su familia, los quiero mucho. Pero claro, ahí lo hablamos mucho porque, es más, hasta audicionó para hacerlo. Más allá que está un montón de compañeras nuestras. Y la verdad que tuvo algo diferente, está con unas ganas, con una búsqueda ella también como actriz. Y va a estar, porque vi algunos fragmentos muy importantes. Pero en eso decíamos... Y el otro día vimos un pseudo teaser, un minuto fue, para mostrarle a la prensa cuando ella regresó de Los Ángeles para retomar el rodaje. Y cuando lo vimos, que yo nos miramos, porque hubo esa escena, un momento muy álgido, que esto es poco, hay más. Bien. Entonces
dijimos, está bien, ¿no? O sea, no, pasamos la barrera del Papá del Nene. Bien. Ya está. Somos actores, creo. Sí. Pero también uno no puede negar lo que le ocurre a la gente. A la gente le ocurre algo con Casado con Hijos, claro. Y lo tengo que entender, lo han descubierto generaciones nuevas. No hay ningún registro en la historia que por ahí, con Pepe Biondi, pero con otro tipo de productos, de una tira que haya rendido tanto y sido líder de audiencia en una tercera repetición. No, es impresionante. No existe es eso. Impresionante. Bueno. La verdad que es verdad que no hay muchos antecedentes. También me ocurrió con Ponea Franchella, el ciclo de humor, claro. el ciclo de los sketches. Pasó lo mismo, pero con Casados, cuando hablamos, a veces me veo con algunos de los componentes de Vélez, o Erika, o Florencia, o Darío, y ha sido un fenómeno inusual. Y lo mejor es que no es que te detengas solamente en el recuerdo, no te da tiempo el presente para tenerte solamente en el recuerdo. Es verdad, es verdad. A veces nosotros decíamos, fascinante. viste, que cuando repiten tanto algo, a veces se habla del debilitamiento del artista porque bueno, vos despotricaste un poco con la falta de reconocimiento. Claro, por eso, ¿no? porque los colocaban en cualquier horario, a veces estaban tardes enteras de 14 a 19:30. Digo, por Dios. Era. Pero también con el advenimiento de Sagá y la sociedad de gestión, esto tuvo algo de mayor justicia, porque si no parece que cuando haces un programa firmás a perpetuidad algo y es injusto. Bueno, Google Trends es un lugar donde emergen las preguntas que más se hace la gente sobre vos, las que más se hicieron los últimos 12 meses. ¿Qué edad tiene Guillermo Franchella? 62 años. ¿Cómo se llama el hijo de Franchella? Nicolás. ¿Cómo se llama la nueva película de Franchella y Julieta Díaz? Bueno, en realidad tan nueva ya no. No hay ninguna con Julieta, fue Corazón de León, será la nueva con Luisana. Debe ser que con es Luisana. Los que aman odian. Los que aman odian. ¿Dónde nació Guillermo Franchella? En Villa del Parque. ¿En qué película Franchella hace de enano? Corazón de León. Absolutamente. Y después aquí la producción arma una especie de pequeña bio respecto a lo que fuimos charlando, como si fuera una presentación tuya para Twitter o para... vos dirías, ¿aceptarías decir actor e hincha de Racing hasta la muerte? Transmito mi alegría dentro y fuera de una escena. Al final lo primero es la familia. Sí. Mucha cercanía a mí y mi pensamiento, todo eso. Bueno, lo más genial es que el presente no te dé tiempo de tenerte tanto en el pasado y que a la vez puedas disfrutar de ese pasado. Sí, lo disfruto, tengo momentos muy lindos. Creo que también te debe pasar a vos. Me doy cuenta cómo haces tu trabajo, que amás lo que haces. Sí, absolutamente. Y cuando uno vive de lo que ama y no en forma circunstancial, sino permanente, es de elegido, ¿no? Es fácil. En el fondo es fácil. Sí. No se enteren, páguennos igual, pero es fácil. Pero es más lindo, qué sé yo. Como siempre digo, creo que no hubo un lunes que digo, uy, qué fiaca, tengo que ir a grabar. No. Siempre lo hago con mucha pasión. Amo lo que hago. Y eso es maravilloso. Guillermo, mil gracias. A vos, un placer, Gonzalo. Un placer. Hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas. ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? Cuando es el momento de soñar.